desconfianza que se tiene de los políticos y de las estructuras políticas. Los tres segmentos de menor fiabilidad son los partidos, los políticos y el Parlamento, que es lo mismo. Esto lo que significa es que la ciudadanía percibe que esa estructura, que en realidad los partidos tienen que ser el vehículo de participación de la ciudadanía, de acuerdo no con la Constitución, sino de la Constitución y el sentido común de las cosas. Y el Parlamento, la representación de la soberanía popular, lo que se ha convertido es en una especie de gigantesco fraude en el cual los partidos políticos gestionan poder y a través de unas estructuras de poder y de, yo te diría, de conformación de oferta a la ciudadanía, están en una situación de oligopolio comercial. O sea, hay un producto supuestamente ideológico, que es la de la supuesta izquierda del Partido Socialista, y un producto evidentemente de derechas, que es del Partido Popular. Y después están los mitos de los nacionalistas, que además de todo ello movilizan las tripas de cada uno de los lugares, en el País Vasco, o en Galicia menos, y en Cataluña un tanto más. Todos estos sistemas de poder, y no quiero hablar ya de partidos, sino de sistemas de poder, lo que tienen es, primero, lo que yo denomino como la dictadura no del proletariado, sino del secretariado. Y es unos grupos oligárquicos que controlan el poder, pero que dependen profundamente de su propio clientelaje, que es el hacer de Yahvé en las estepas del Sinaí y ir distribuyendo el maná sobre sus propios partícipes. Y en consecuencia, ¿cómo diablos van a adelgazar el Estado? Si adelgazar el Estado es pegar una patada en el soberano culo de cada uno de esos militantes que tiene que salir de allá donde estén apalancados. Entonces no se trata tanto de un problema de gente en la calle, sino que de la gente que se va a la calle son la suya. Y por lo tanto, y yo coincido contigo, lo que les cuesta mucho menos es apretar las tuercas a la ciudadanía que no a ellos mismos, a través de unas estructuras que además de caras son profundamente ineficaces. Hoy leía en el periódico una persona que decía que cómo diablos iba a poder gestionar una empresa de fabricación de bolsas ecológicas si hay 15 normativas distintas en 15 comunidades diferentes. ¿Por qué? Porque así como Darwin decía que la función crea el órgano, aquí tenemos el darwinismo al revés. El órgano crea la función. Si lo que crea son centros continuos, que es un tribunal de defensa de la competencia, un defensor del pueblo de cada comunidad, la madre que lo parió y el arcipreste de Ita, y todos ellos generando actividad, algo tienen que hacer, porque si no, ¿de qué diablos se justifiquen que están? Te pongo un ejemplo. California, que me da la impresión de que es un estado de una cierta importancia, el Producto Interior Bruto de California es semejante o superior al de España, por ahí le va. Texas, que es un gigantesco estado con una potencia económica descomunal, tienen sendos parlamentos, parlamentos de Estado. Al lado de eso, Cataluña, Aragón o Galicia es un minúsculo condado dentro de esos estados. Las sesiones parlamentarias del Parlamento de California y del Parlamento de Texas son 2 o 3 meses al año. Y los señores congresistas de estos estados, el resto del tiempo son ciudadanos que trabajan en lo suyo. Aquí no. Aquí en Cantabria, en Rioja, en Extremadura, en Murcia y en la Almunia de Doña Godina, tenemos el Parlamento correspondiente con el mini-estado, que no solamente es caro, ineficaz, que nos complica la vida, que nos rompe la unidad de mercado absolutamente necesaria, sino que es el lugar donde se pueden ir colocando culos agradecidos. Y al final estamos hablando de algo que se resolvía en la época de Espronceda. En Espronceda había los cesantes, llegaban los liberales y se iban los conservadores. Aquí llegan los liberales, se quedan, llegan los conservadores y van poniendo, y al final son estratos superpuestos y esto no hay Dios que lo aguante. Yo quería hablar sobre lo que ha pasado hoy en el Consejo de Ministros. Antes de nada, voy también a replicar a Manuel Llamas. Esto lo hacemos habitualmente en la redacción del periódico, pero bueno, vamos por puntos. ¿Qué ha hecho hoy el Gobierno? Porque a veces intentamos ir por delante de los acontecimientos. Ha presentado un cuadro macroeconómico y una estrategia española de política económica, que es lo que se remite a Bruselas. Esa estrategia económica que se remite a Bruselas es simple y llanamente unos enunciados en los cuales el Gobierno apunta cuáles van a ser sus cometidos para los próximos trimestres. Esto es, hoy no se iba a aprobar nada, porque no era el día de aprobar nada. A partir de ahora habrá que aprobar y habrá que pedirle, con el calendario que nos han pasado, que se aprueben esas reformas, pero hoy no era el día de aprobar reformas. En cuanto al cuadro macroeconómico y esa sombría previsión de
de no creación de empleo. El gobierno ha dicho con respecto a la creación de empleo, y lo ha dicho Luis de Guindos y lo ha dicho también la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que han sido muy conservadores a la hora de dar las cifras. ¿Por qué han sido muy conservadores a la hora de dar las cifras en cuanto a la destrucción de empleo? Primero, porque hasta la fecha, ¿de qué se acusaba a España? Desde Bruselas se nos acusaba de no ser lo suficientemente realistas, de hacer previsiones que se hacían mal. Esto siempre pasaba con Zapatero y decían, estas previsiones luego había que reajustarlas en negativo. Hasta hace como le ha pasado a Montoro hasta hace ayer. 2 días la crítica, hasta hace 2 días te gusta contar la las cosas bien, de las instituciones, las críticas de muchos organismos internacionales era que el FMI, la Comisión Europea y demás organismos internacionales decían que España, que el gobierno daba unas informaciones y unos informes que eran mucho más positivos que los que daban estos organismos. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Se pone en el peor de los escenarios posibles. Le quiere decir a los ciudadanos, como no hagamos nada, este es el escenario dramático y tenemos que hacer algo para revertirlo. Yo coincido con mi compañero Manuel en que llevamos 2 años de legislatura, llevamos 2 años muy complicados y es verdad que hay determinadas reformas que no llegan y que están hartamente anunciadas. Por ejemplo, la ley de unidad de mercado. Pero, por ejemplo, estamos hablando de la reforma de la administración y quería dar un dato. En este paquete de enunciados de reformas hay un capítulo entero dedicado a la reforma de la administración. A la reforma de la administración local, 80.000 millones de euros que se van a ahorrar, y en la reforma de la administración hay fechas, ¿vale? Bueno, pero hay fechas y se dice el gobierno que antes de julio vamos a tener la reforma de la administración. Si en junio, cuando nos presenten esa reforma, no se acaban con fundaciones, no se acaban con empresas públicas, hay un informe sobre empresas públicas de destrucción de las mismas. Si en junio esto no se produce, pues dirán que es un problema de la herencia recibida. A mí me parece muy bien, además, que nos plantees y nos digas tal cual, según has entendido tú el Consejo de Ministros, yo lo había entendido incluso más positivo, pero que nos digas que el Partido Popular, el gobierno actual, nos prepara para datos económicos como si no hiciera nada. Me parece bien, porque nos ha estado presentando datos de como si hiciera cosas, pues por una vez, efectivamente, es sincero y dice, mire, yo no soy capaz de hacer nada. Entonces, como es incapaz de hacer nada, pues nos presenta los datos de lo que va a ser. Entonces, vamos, pero Pablo, 2 elementos claves de la campaña electoral. Menos impuestos, más empleo. Bueno, pues impuestos seguimos a tope, tanto que el IRPF nos lo mantienen este año que va a entrar también y no nos lo bajan. Empleo, va a dejar más paro que Zapatero. Es que, no sé si os acordáis, pero la cifra de paro cuando estaba Zapatero era insoportable. Ahora resulta que la cifra de paro no lo parece tanto. Pues no, o sea, Rajoy va a dejar más paro que Zapatero, que supone que era el experto del paro. Pablo, por favor. Previsiones económicas más negativas. 60, ahora lo que bueno, por eso, pero es que Pablo, por favor, yo te he dejado terminar. Pablo, yo te he dejado terminar. Sí, bueno, pero estás replicando. No, pero es que lo que te quiero decir es que Pablo, ahora es que habrá son que esperar a las políticas y a los incentivos de creación son de siempre empleo. negativas, porque es que cada vez que nos ha dado un montón un dato positivo, luego viene Europa y nos dice, no, en realidad era negativo. Pablo, te estoy diciendo, nos ponen en lo peor por lo que te he dicho, porque saben que son incapaces de nada más. 60% de paro juvenil, 2 millones sin ningún ingreso, 2 millones de paro con más de 45 años. A ellos no les hace nada y lo único que nos presenta hoy Soraya de Santamaría es que van a evaluar cómo ha ido la reforma laboral. ¿De verdad necesitan evaluar cómo ha ido la reforma laboral? Lamentable, oiga, lamentable. Nos van a subir los impuestos a las sociedades, pero no dice a cuáles. Impuestos a las sociedades en general, incluso las pequeñas que ahora están gestionando algún empleo, a ellas se les va a cargar. Plan de emprendedores, llevamos 226 planes de emprendedores desde que empezó la legislatura de Mariano Rajoy y todavía los autónomos seguimos adelantando el IVA. Luego, por mucho que nos presenten planes de emprendedores, seguimos en lo mismo. Dinero a los bancos, Pablo, se sigue dando dinero a los bancos cuando el banco ya no está haciendo la labor de dar el crédito a la pequeña y mediana empresa. Luego, dejemos de dar el dinero al banco, démoselo directo. Puede ser que para ti no sea y pagamos deuda. Mira, Pablo, tienes que dimitir. Cuando tú te presentas en campaña electoral con este cartel y asumes que vas a dejar el gobierno con más paro y más impuestos, es para dimitir, ¿no? Es decir, yo me presento ofreciendo más empleo y menos impuestos. Mira, y aseguro, ahí lo tenemos en uno de los mítines electorales. Y aseguro hoy que quedan más de 2 años que no voy a cumplir ninguna de las dos. Pues dimita. Es evidente. Dimita. Bueno, pero Alberto, un cartel como ese, pero en rojo,
Lo presentó Zapatero, ¿eh? Y no ganó. Sí, pero no dimitió. Pero no dimitió. A ver, por turno. Pedía turno Gabriel y luego vamos al otro lado de la mesa. Venga. Si me permitís, yo pienso que hoy deberíamos ser particularmente fríos y analíticos, porque bastante dramático es lo que se nos ha expuesto hoy oficialmente. Y efectivamente, Javier hablaba hace un momento de desapego de la ciudadanía. Ese desapego es la cosa más lógica del mundo, porque realmente ante lo que estamos es ante una situación de desolación, de completa desolación. Probablemente nunca, y yo debo ser el más viejo de los aquí presentes, nunca en este país hemos tenido esa impresión de debacle tan completa. Por supuesto que yo he vivido tiempos más duros en los años 50, pero no se trata de eso, es la sensación de que no hay horizonte, que no hay perspectiva alguna de recuperación. Y eso, en eso hay algo esencial que tenemos que tomar en consideración. Cuando el anterior gobierno tomó medidas disparatadas, dignas de un patio de colegio de enseñanza primaria, todos guardábamos una esperanza. Esta demencia de un gobierno de menores de edad no puede durar mucho tiempo. Llegará un gobierno normal que tomará las medidas racionalmente lógicas. El problema es que ahora ese gobierno normal ha llegado, con personas que tienen cualificación, teóricamente, académicamente, para ello. Y sin embargo, el ciudadano con lo que se encuentra es con que la situación no se ha recompuesto en absoluto. Y no tiene visos de mejora. Y no tiene visos porque por un lado está el paro del que ya hemos hablado, por otro lado está la previsión de que antes del final de la legislatura la deuda se habrá situado en el 100%, una cosa verdaderamente inaudita.